Muy buenas tardes, licenciado. Esta es la exposición de derechos humanos. Mi tema que me tocó con mis compañeros que conformamos el equipo de los defensores. Nos tocó el tema de los derechos individuales en el Renacimiento. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Jania Sánchez Muñoz, mi compañero Alan Axel Galindo Nájera y su servidor Luis Alberto García Gutiérrez. Disculpe si no me veo de cuerpo completo, no tengo mucho espacio aquí donde estoy grabando, pero pues esta es mi pequeña introducción para que vean que estoy presentando. Y pues, sin más que decir, comenzamos. Los derechos individuales en el Renacimiento. Y bueno, voy a empezar dando una pequeña introducción acerca de lo que fue esta época que conocemos como Renacimiento. Y es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana y se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. De acuerdo con Boulanger, estamos convencidos de que la corriente del Renacimiento, que existía en forma latente desde el siglo XII, se manifiesta completamente en el siglo XV, primero en Italia y un poco más tarde en otros países de la Europa occidental. Y pues bueno, Renacimiento es, como ha escrito Ferguson, un periodo históricamente importante, la transición de una civilización fundamentalmente feudal y religiosa en sus formas de expresión sociales, políticas y culturales, agraria en su base económica y fragmentada en sus instituciones y sus derechos, hacia una civilización ante todo nacional, urbana, laica, centralizada, en la que el comercio y la industria iban pasando a primer plano en lo económico y el capitalismo comenzaba su ascensión. En el pensamiento moderno es un lugar común relacionar de manera estrecha el humanismo con la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, las sociedades democráticas modernas se hacen eso de los grandes pensadores de la libertad de pensamiento como Locke, Rousseau, Kant, hasta Rawls, los cuales no conciben una sociedad justa sin el respeto a la libertad y a los derechos fundamentales del hombre. No obstante, el concepto de humanismo surge en un contexto histórico totalmente diferente, en el Renacimiento. El humanismo se desarrolla de manera excepcional en la Academia Florentina, con Ficino, Pico de Mirandola y otros autores. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues quisiera terminar esto de la pequeña introducción hacia el Renacimiento, diciendo que, pues bueno, como sabemos, en la Edad Media muchos lo conocemos como una época hasta de oscurantismo, puesto que muchas de las ciencias y de las artes tuvieron como que un pequeño retroceso en ciertas cuestiones. Se le daba prioridad más que a la razón, a la religión, y por ende las personas, sus libertades y sus derechos estaban muy restringidos,
En esa época tenemos que recordar que era una época totalmente feudal, donde el señor feudal tenía vastas tierras y dentro de ellas vivían personas que solamente eran peones y cultivaban la tierra para este señor. Esto traía como consecuencia que las personas estuvieran, pues, prácticamente como esclavos de su señor feudal. Entonces, no existía lo que el Renacimiento trae como aportación hacia lo que la materia nos está diciendo, que son los derechos humanos. No tenían libertad y no se hablaba ni siquiera de la dignidad humana. Ahorita vamos a pasar a un punto donde se dice que algunos de los aportes más grandes del humanismo y del Renacimiento para con las grandes épocas que vienen después de esta, van a ser dos, que es la libertad y una conciencia de la libertad y de la dignidad humana juntas, para que esto venga a dar después grandes revoluciones, como la Revolución Francesa, y que de ahí nazcan los primeros grandes pensamientos conforme a los derechos humanos. Y bueno, prosigo. Como aportes generales, a la teoría de los derechos humanos del hombre por parte del humanismo y del Renacimiento, podríamos destacar los siguientes. El lugar destacado que asume lo humano en las nuevas cosmovisiones, en contraste con la tendencia anterior a centrarlo todo en función de la divinidad, puesto que, como acabo de explicar, anteriormente no se le daba gran valor al ser humano, sino que se le daba más valor a lo divino, o sea, a Dios. Otro punto sería el surgimiento progresivo de una individualidad libre, desatada de los amarres de un orden social asumido como si fuese un orden natural, la acentuación de la autonomía de la razón y cierta actitud irreverente frente a la autoridad establecida y al peso de la tradición. Igualmente, como ya lo había explicado, nace como esto que se dice, una individualidad libre. El individuo ya no se siente atado hacia un estrato social y ya no se siente atado hacia esos escalones en la sociedad que se le decían que solamente ahí tenía que vivir, sino que el individuo se siente libre por sí mismo y trata de aplicar esa libertad que él siente que tiene a las cosas y a la sociedad. ¿Continuamos? En cuanto al primer punto, es evidente la atención prioritaria por lo humano que se pone de manifiesto en las creaciones artísticas de los maestros del Renacimiento, con sus insuperables representaciones de la figura humana en toda su esplendorosa belleza y armonía, en las obras de filósofos y retóricos dedicados a ensalzar lo humano e incluso en el interés sin precedentes por el cuerpo por parte de los anatomistas del Renacimiento, impulsados por conocimientos y una curiosidad por los misterios del organismo humano, no menores de los que arrojaron a los grandes aventureros hacia tierras y pueblos desconocidos, como bien lo ha destacado Burckhardt en su obra ya clásica sobre el Renacimiento. El humanismo no es teocéntrico, sino antropocéntrico. El centro de gravedad se desplaza de la divinidad hacia el hombre, un cambio que se percibe con especial claridad en la nueva arquitectura pensada a medida del humano y en claro contraste con la intención de los maestros del arte gótico, interesada en resaltar y acentuar la insignificancia del humano frente al poder asombroso de lo divino. Aquí podemos resaltar una pequeña parte que dice que en esta época ya no es un tema teocéntrico, sino un tema antropocéntrico. Como bien lo dicen estas dos palabras, ya no se centra todo en la teología. ¿Y qué quiere decir esto? Ya no se centra todo en Dios, sino se va hacia el otro extremo, que es lo antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se centra en el ser humano
como ser grandioso, asombroso y maravilloso. Este interés por el hombre, en la época humanista en que se empieza a gestar el tránsito a la modernidad, sale a la luz, en cambio, un nuevo gusto por la libertad, ligado a su vez con transformaciones profundas en el interior de las personas. Una cantidad siempre más apreciable de individuos aspiran ahora a elaborar una imagen original acerca del mundo y a configurar su existencia de acuerdo con patrones elaborados por su propia conciencia, en contraste con la actitud anterior dominada por el deseo de adecuarse a la armonía del orden social establecido. En esta época se empieza a advertir con especial fuerza el surgimiento de un nuevo sujeto humano, caracterizado por el énfasis en la inferioridad y el deseo de autonomía, tanto en el plano de la esfera pública como en su propia vida privada, que constituye el supuesto ineludible para que la teoría de los derechos para el hombre de la antigüedad clásica o de la Edad Media, quien se concebía a sí mismo como un miembro de la polis o del imperio, hubiera sido impensable explicar sus reivindicaciones apelando al lenguaje de los derechos. Resultaba más natural hablar de las obligaciones frente a la totalidad superior de la que su existencia particular deriva valor y sentido. El aporte más evidente de los humanistas a la teoría de los derechos del hombre tiene que ver con la exaltación de la dignidad humana, como ya lo habíamos dicho antes, el valor que se ha transformado en el soporte moral de los derechos humanos, definidos por muchos autores contemporáneos como la traducción en términos jurídicos de valores éticos fundamentales como la dignidad y la libertad. Así lo sugiere el texto de la Declaración Universal de la ONU, que presenta la fe en la dignidad y el valor de la persona humana y el reconocimiento de un valor intrínseco para todo ser humano, independientemente de las diferencias de raza, nacionalidad, sexo, estatus, etcétera, como el fundamento de los derechos concretos. Y bueno, antes de pasar ya al final de esta pequeña exposición, quiero explicar un poquito las anteriores diapositivas. Y pues bueno, vemos que en el Renacimiento lo que pasa es que el sujeto toma un poco más de conciencia, ya no está, como también ya lo había dicho, ya no está atado a una sociedad, ya no se siente parte de, o sea, sí es parte de la sociedad, pero ya no siente que deba de estar sujeto a esa sociedad, sino que él lo que quiere es vivir su individualidad, vivir esa libertad, y con mucho más razón, puesto que llega este pensamiento de dignidad humana, que el ser humano, solo por ser humano, vale mucho y por eso mismo merece ser libre. Entonces, estos son dos de los grandes aportes que tenemos y que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, que el Renacimiento dio hacia los derechos individuales y, pues, por ende, a los derechos humanos. Y bueno, el documento más conocido y famoso es sin duda la Oración sobre la Dignidad del Hombre, redactada por primera vez en 1486 en Firenze por Pico de Mirandola. En ella el filósofo humanista destaca el lugar privilegiado del ser humano en el conjunto de los demás seres vivientes, por ser el único entre todos con el poder y la capacidad de llegar a ser lo que quiere y debe ser. El hombre es el vocero de todas las criaturas, el intérprete de la naturaleza, el punto de intersección entre la eternidad y el fluir del tiempo. A diferencia de los animales, atados a las leyes del instinto, se caracteriza por la libertad de forjar su naturaleza y determinar su destino. Este gran pensador y filósofo italiano lo que pensaba y lo que nos dejó en sus escritos son como esas bases de ese humanismo, donde volvemos a repetir,
ya no se centraba esta idea en Dios, sino se centraba en que el ser humano, como acabo de leer, pues y era el eslabón más fuerte, más grande de toda esta cadena evolutiva, dejando atrás todos los animales, puesto que era el único que contaba con razón y era el único que contaba con el poder para cambiar lo que él deseaba y llegar a ser lo que él deseara, no como los animales que estaban sujetos a las leyes de la naturaleza. El hombre podía cambiar esas leyes. Y bueno, pues esta fue mi exposición, espero y esté acorde a lo que usted pidió. Le mando un saludo y muchas gracias.